Buen día, mi nombre es Alexei y el día de hoy yo y mi equipo les vamos a presentar el tema de los derechos humanos de la mujer. El equipo está conformado por mí, Alexei, Juan Pablo, Alexis y Aarón. Vamos a empezar con Aarón. Él nos va a explicar la historia de los derechos humanos de las mujeres a través de los años. Hoy voy a hablarles sobre los derechos de las mujeres a lo largo de la historia. La lucha de las mujeres por hacer valer sus derechos viene desde varios siglos atrás. Hoy en día las mujeres cuentan con los mismos derechos que los hombres, pero con una deuda social que aún no salda. Las mujeres apenas fueron tomadas en cuenta en 1789, cuando fueron declarados los derechos de las mujeres. Más tarde, en 1848, fue la primera manifestación pública por el voto femenino. Y en Inglaterra fue aprobada el sufragio femenino, una ley muy importante para las mujeres. Después de esto, el 8 de marzo de 1975 se declaró como el Día Internacional de la Mujer bajo la consignación de la igualdad, desarrollo y paz. En 1979 fue la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y más tarde, en los 2000, fue la resolución 1325 de la ONU, en el cual subraya la importancia de que las mujeres participen de pie en la igualdad e intervengan en los conflictos para conseguir una mayor paz. Muchas gracias, Aarón. Ahora vamos con la parte de los derechos de las mujeres y el primer Congreso Feminista de Yucatán en 1916. Esta información nos la va a presentar mi compañero Alexis. Vamos con él. Los derechos de las mujeres y el primer Congreso de Yucatán en 1916. Nuestro país no ha sido ajeno a la dinámica social que prevalece en la situación de los derechos humanos de las mujeres en el contexto internacional. Yucatán organizó el primer Congreso Feminista, donde se debatió el rol que ellas deberían jugar en el México postrevolucionario. Se dieron cita a más de 600 mujeres. En él se trataron 4 temas. El primero, medios sociales que deben emplearse para manumitir a la mujer del yugo de las tradiciones. Segundo, el papel que corresponde a la escuela primaria en la reivindicación femenina. Tercero, artes y ocupaciones que deben fomentarse y sostenerse en el Estado. Por último, el cuarto, que son funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido, sino también dirigente a la sociedad. Muchas gracias, Alexis. Ahora vamos con mi compañero Juan Pablo. Él nos va a presentar el subtema de los derechos humanos de la mujer en la actualidad. Buenas compañeros y compañeras. Haré un repunte sobre los derechos de la mujer. Algunos ejemplos y otras cosas. Comenzamos. El derecho de la mujer es tan importante como para ellas y como para nosotros, ya que deben ser respetados y ser tomados en cuenta. Porque uno de ellos es que no debe ser violentada, no debe ser discriminada, o sea, todo. Todo lo que deba conllevar todo eso. En este caso hay mujeres que han sido asesinadas. Hay más de alrededor de entre el 5.000 a 10.000 mujeres asesinadas en los últimos años. La mujer tiene la capacidad, tiene el derecho a elegir sobre su sexualidad, tener hijos, etcétera. Esto fue todo por nuestra parte. Para concluir, los quiero invitar a que reflexionemos sobre cómo tratamos a las personas. Todos tenemos derecho a hacer como queremos, a identificarnos con lo que sea. Y más que nada, últimamente ha habido muchos casos de violencia contra la mujer y todo eso, pero todos somos iguales y todos debemos de tener los mismos derechos. Entonces, a eso los quiero invitar, a que reflexionen y traten a las personas como debe ser. Todos somos humanos. Gracias por todo y esto fue nuestra exposición. Hola, nosotros somos el canal UDG8, me encuentro con mi compañera Bárbara, yo soy Zoe y el día de hoy
Nos encontramos en la preparatoria número 8 por Tabachines para hacer una encuesta a los jóvenes sobre el feminismo. La primera encuesta la haré yo, así que vamos a ir. La que iba. Disculpa, ¿te puedes hacer una encuesta sobre el feminismo? Sí. Bueno, primero que nada, ¿cuál es tu nombre? Valentina. Valentina. ¿Cuántos años tienes? 15. 15. ¿En qué semestre vas? En el primero. ¿Y qué te parece la escuela? Me parece bien. ¿Sí? ¿Sí ¿Te parece divertida? ¿Te acoplaste bien? Sí. Muy bien. Primero que nada, ¿qué opinas sobre el congreso feminista que hubo hace 100 años en Yucatán? Me parece muy mal. ¿Muy mal? ¿Por qué te parece mal? No deberían de haber hecho eso. ¿No? No. ¿Crees que está mal? ¿Crees que no estás de acuerdo con el feminismo? No estoy de acuerdo. ¿No? ¿Cuál es la razón? ¿Tienes alguna razón en específico? ¿O simplemente dices, no estoy de acuerdo? Deberían de hacer otras cosas como que hacer y cosas así. ¿Sí crees? Sí. Bueno, Para ser mujeres. ya veo. ¿Y tú haces en tu casa qué hacer? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tienes a tu familia y tú haces qué hacer porque eres mujer? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias, Valentina. Sí, no. Bueno, ahora vamos con mi compañera Bárbara que hará la segunda encuesta. Me encuentro con... Alexia, Hola Alexia, ¿cuántos años tienes? 15 años. ¿En qué semestre vas? En primer semestre. Ok, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Qué opinas del Congreso Feminista que hubo hace 100 años en Yucatán? Pienso que estuvo muy bien, ya que era necesario que las mujeres salieran y se rebelaran contra todos esos pensamientos machistas. Está muy bien. ¿Tú haces qué hacer en tu casa? Siento que todo es equitativo, se debe de repartir las tareas en el hogar, no importa que seas mujer o hombre, así que en mi casa todo se reparte por igual. Me parece muy bien, tienes una familia muy bonita. Gracias. Eso es todo, gracias. Gracias. Ahora es todo, mi compañero y yo daremos una conclusión al final. Para concluir, nos dimos cuenta que no todos apoyan al feminismo y creo que cada quien tiene sus diferentes opiniones respecto a un tema siempre y cuando se tienen que respetar. Sin embargo, es importante que aprendamos a respetar a todas las personas conviviendo en una sociedad con igualdad e equidad. Las opiniones de cada uno son importantes porque te dan una enseñanza nueva. Debemos de respetar las opiniones de los demás, ya que no todos van a pensar lo mismo. Gracias. Hola, nosotros somos un equipo de 3 personas conformados por Mahaya, Camila y yo, Leilani. Por supuesto, yo les voy a platicar un poco sobre la historia de los derechos de las mujeres. Los derechos y libertades de las mujeres de hoy han sido fruto del trabajo de muchas mujeres alrededor del mundo. En 1911 se establece el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo a nivel mundial. En 1953 surge la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, que fue el primero en reconocer y proteger los derechos políticos de las mujeres. También fue responsable de redactar los primeros acuerdos a nivel internacional sobre los derechos de la mujer en el matrimonio. En 1951 se celebró el Convenio a la Igualdad entre la mano de obra masculina y femenina, por un trabajo de igual valor. La lucha de los derechos de las mujeres y las niñas no es algo nuevo. Es el resultado de muchos años de trabajo de aquellas mujeres que buscan que las siguientes generaciones disfruten de nuevos espacios libres, de foros y control sobre el ejercicio de sus derechos. Ahora les voy a pasar a mi compañera Mahaya. Muchas gracias, mi queridísima compañera Leilani. A continuación les mostraré los derechos de las mujeres en la actualidad, los cuales son el derecho a la educación, a la salud, al desarrollo, al trabajo, a la participación política, a una vida libre de violencia, derechos sexuales y reproductivos. Estos son los derechos que actualmente las mujeres tenemos. Por ejemplo, antes el derecho a trabajar en las mujeres estaba muy prohibido porque las personas eran muy machistas. Pensaban que las mujeres nada más teníamos que estar en la casa haciendo los deberes y sirviéndole a nuestros esposos. Pero gracias a que nosotros defendimos nuestros derechos, podemos tener el derecho a trabajar y no solo ser amas de casa. Y bueno, sin nada más que decir, les paso con mi compañera Camila, que les enseñará otro tema. Hola, muchas gracias compañera Mahaya. Bueno, yo hablaré sobre el primer Congreso Feminista de Yucatán en 1916,
La lucha de las mujeres por obtener derechos políticos plenos representó un esfuerzo de largo tiempo que tuvo como objetivo de romper el cerco de exclusión de la vida política e institucional y ejercer así con plenitud su derecho al voto libre y secreto, aspecto fundamental en la sociedad igualitaria y democrática. Fue hasta 1916 que comenzó el primer Congreso Feminista, cuando se reflexionó públicamente sobre los derechos que les permitieran estar en igualdad de condiciones como los hombres. Este Congreso es el antecedente fundamental para que en 1935 se conformara el Frente Único Pro Derecho de la Mujer, organización vital en el movimiento sufragista mexicano. La primera reunión en Yucatán fue el principal antecedente que llevó a que se Congresara Constituyente de 1916 a 1917 se propusiera el derecho al voto pasivo y activo de las mujeres, que finalmente no fue incorporado a la Constitución mexicana, sino hasta 1947 a nivel municipal y en 1956 a nivel nacional. Hablar de congresos feministas nos remite a Elvia Carrillo Puerto y a su vez nos lleva a algunos hombres emblemáticos que en el empeño de Elvia por darles a las mujeres el merecido lugar. También se involucran y definen para la historia y para la legislación mexicana los derroteros de significativos procesos de inclusión social y jurídica para las mujeres en Yucatán y con gran impacto para el resto del país. Todas las actividades a favor del feminismo fueron promovidas por el gobernador, permitiendo la organización de agrupaciones de mujeres en varias localidades. Asimismo, dio empleo a las mujeres en la administración pública, mejoró las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, disponiendo de dicho servicio fuera remunerado. Legisló sobre las relaciones familiares e incluyó el divorcio absoluto. Su iniciativa de Elvia Carrillo emancipatoria la llevó a Motul, su lugar de nacimiento, para fundar en 1912 la primera organización femenina de campesinos, para que en 1913 fue considerada como la más importante por los numerosos contingentes que la integraban. Bueno, esa es la información que recabamos todo el equipo. Gracias por escuchar, eso es todo. ¿Tú qué opinas respecto a los destrozos? Pues yo opino que está bien siempre y cuando sea para, no sé, darse a conocer del tema, pues, y hacerse escuchar. Estamos contigo, amigo. ¿Tu nombre? Axel. ¿Qué opinas del feminismo? Creo que es muy importante porque el visualizarse, el darse a conocer sobre las problemáticas que hay es muy importante, porque últimamente hemos, experimentado, las mujeres han experimentado muchas injusticias, no hay tanta igualdad y todo. ¿Qué opinas sobre las acciones que han hecho las mujeres para darse a conocer? Está bien, pero también creo que dañar el patrimonio, cosas que fueron importantes en la historia, creo que no tenemos que darlas a menos o ese tipo de cosas. Okay, perfecto. Ahora los invito a ustedes a decirme sus respuestas por igual televisión. Hasta la próxima. Adiós. Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí en este programa de televisión, La Costeña. En este día entrevistaremos a 3 jóvenes que nos darán su opinión respecto a este tema tan controversial. Acompáñenos. Hola, buenas tardes, amigos. Buenas ¿Les tardes. podría hacer unas preguntas? Empezamos contigo. Encantado. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ángel. Perfecto. ¿Qué sabes del feminismo? Pues yo lo que sé del feminismo es que es un movimiento que está siendo muy controversial en la actualidad y siendo también a la vez muy popular. Siento que es algo bueno y malo a la vez, pero es lo único que sé hasta el momento. Okay. ¿Cuál es tu opinión respecto a dicho movimiento? Dicho movimiento me parece algo bien, está bien que las mujeres se empiecen a hacer escuchar, pero también siento que se denigra mucho al hombre y eso no me gusta, porque se necesita tener inclusión de los dos bandos. ¿Qué opinas respecto a que se destruyen patrimonios culturales en la sociedad? Pues la verdad siento que es la única manera en la que las mujeres fueron escuchadas, y siento que mientras no se sean escuchadas mediante una forma pacífica, está bien que lo sigan haciendo. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Diego. Perfecto. ¿Qué sabes tú del feminismo?
Chingada madre. Páusalo. ¡Diego! Ahorita lo cortas, Buenos días, hoy vamos a hacer un reportaje sobre los derechos de las mujeres. Y hoy tenemos a una chica que me va a ayudar a saber acerca de su conocimiento. ¿Tú qué sabes acerca de los derechos humanos? Conozco el derecho a la salud, que es el derecho a la salud de las mujeres, que es para la observación, el acceso, o para la prevención y atención, para comprender cómo interactúan los factores. ¿Qué otro derecho conoces? El derecho a la educación, que garantiza el ejercicio pleno e integral de la educación, bajo la perspectiva de género. Buenas tardes, pues aquí me acabo de encontrar con un chico. Hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Yo, hola, me llamo Alex. Pues quería hacerte unas preguntas acerca sobre el derecho de la mujer. ¿Conoces alguno o sabes más o menos? Sí, claro que sí. Un ejemplo sería el derecho a la sexualidad y a los derechos reproductivos de la mujer. Un ejemplo de ello es el derecho a la educación, donde se les debería de educar el cómo usar su cuerpo, cómo conocerlo y aceptarse a sí mismas. También el derecho a no ser intimidadas en la calle, en la vía pública, en el transporte y en cualquier lugar público. También el derecho a la intimidad, que aprendan a poner límites sobre su cuerpo y sobre los demás. Okay, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, seguimos con este reportaje. Hola, ¿cómo te llamas, disculpa? América. Pues quería hacerte algunas preguntas. ¿Sabes algún derecho sobre las mujeres o sabes algo sobre? Yo conozco el derecho al trabajo, que esto quiere decir, o eso tengo entendido, que todas las personas tienen el derecho al trabajo digno y socialmente útil. Debe de ser igualitario entre hombres y las mujeres y pues debe de haber la misma paga por igual, porque no debe de haber injusticias y todo. Okay. Muchas gracias. ¿Cómo están? Yo soy Alex, el entrevistado anterior, y le quería preguntar yo a la que nos entrevistó si conoce algún derecho sobre las mujeres. Creo que es más que obvio que sí voy a conocer, pues yo soy la entrevistadora, ¿verdad? Pues mira, conozco el derecho a la participación política. O sea, esto se refiere a que todas las mujeres tienen derecho a participar políticamente, tanto en las elecciones como para ser elegidas. Y también conozco el derecho a la vida libre de violencia, ya que creo que es el más importante de todos, porque toda persona tiene derecho a vivir sin violencia, a vivir en una vida justa y pues sí, vivir como se debe, sin ningún tipo de violencia. Sí. Gracias. Okay. Pues aquí nuestro reportaje. Muchas gracias por su atención y espero y se informe más sobre los derechos de las mujeres. Gracias. Hola compañeros, hoy vamos a hablar sobre los derechos de la mujer. Y entrevistaremos a ciertas personas preguntándoles su punto de vista. Y la primera persona que entrevistaremos será Valentina de la Cruz. Ay, ¿qué opinas de los derechos de la mujer? Yo opino que desde hace tiempo ya se llevan a cabo aquí en México, ya que la mujer tiene derecho al voto, como ya tiene la misma igualdad que hombre y la mujer ya tiene la misma igualdad. Para que se lleven a cabo. Pues yo haría como algunas campañas, no sé, para que pues, donde promuevan que ya no haya cosas. ¿Tú crees que se llevan a cabo aquí en México? Pues en algunos casos la verdad yo siento que no, porque pues todavía existe el acoso, a lo mejor podría ser en un porcentaje, pero no muy alto. La segunda persona que entrevistaremos será Kiara Nicole Vargas Escamilla. Ok, ¿tú qué opinas sobre los derechos de la mujer? Opino que se deben de hacer válidos porque pues ante todo hombres y mujeres pues tienen los mismos derechos. Ok, la tercera pregunta es, ¿crees que se llevan a cabo en México? Pues siento que no se llevan mucho a cabo, pero pues sí, más o menos. 50-50, la verdad. La pregunta es, ¿qué harías para que se lleven a cabo o se cumplan? Pues respetando a las mujeres y haciendo válidos las opiniones de ellas. Bueno, esta fue nuestra entrevista sobre los derechos de la mujer. Gracias por su atención. No olviden seguir las recomendaciones que les hicimos en este video y apoyen los derechos de la mujer. Gracias. Gracias. Una persona que entrevistaremos será Kiara Nicole Vargas Escamilla. Ok, ¿tú qué opinas sobre los derechos de la mujer? Ay, perdónenme. No, perdónenme. Bueno, esta fue nuestra... Ahora sí. Bueno, los derechos de la mujer.
Bueno, yo opino que... Ok, la segunda persona que entrevistaremos será... ¿Qué? Ok. Se le va a salir esta parte. Ok, ¿tú qué opinas de los derechos de la mujer? Bueno, yo opino que desde hace tiempo se están llevando a cabo ese proceso de ley del voto. La segunda persona que entrevistaremos será... Clara Nicole Vargas Camila. Ok. ¿Tú qué opinas sobre los derechos de la mujer? Espérate, güey. Quien entrevistaremos será... Y dices tú. La lucha de las mujeres mexicanas por los derechos humanos. Durante años las mujeres han luchado por los derechos de igualdad, reconocimiento del derecho humano. La primera asociación que se fundó fue en 1886 y 1904. Se fundó la Sociedad Productora de la Mujer y fue creando el Congreso Feminista, que vino en 1916 la convocatoria y modificación de leyes para tener voz y voto, igualdad entre otros, ya que en 1885 a la mujer no se le permitía tener voz ni voto. El primer Congreso Feminista de Yucatán en 1916. Tras los diferentes congresos feministas que se hacían en diferentes partes del mundo alrededor de 1888 y 1900, el general Salvador Alvarado lanzó la convocatoria para crear el primer Congreso Feminista en 1915. Pero tras ciertos inconvenientes, el Congreso se llevó a cabo en 1916 tras su segunda convocatoria. Dicha convocatoria incluía el hecho el requisito de que las mujeres deberán contar con el mínimo de conocimientos de escuela primaria. Fue así que entre el 13 al 16 de enero de 1916, más de 600 mujeres mexicanas se reunieron en el Teatro Peón Contreras de Mérida para debatir su rol en un México postrevolucionario. En dicho congreso se hablaron de 4 temas centrales, los cuales eran: primer tema, ¿cuáles son los medios sociales que deben emplearse para manumitir a la mujer del yugo de las tradiciones? Su conclusión era que, de ser necesario, la mujer pudiera tener un oficio o una profesión para así tener un sustento económico. Segundo tema, ¿cuál es el papel que corresponde a la escuela primaria en la reivindicación femenina, ya que aquella tiene por finalidad preparar para la vida? Aquí se llegó a la conclusión de que se darían ciertas conferencias para así poder informar y orientar a las mujeres y a las personas para que pudieran tener o pudieran crear o mejorar una sociedad más consciente. Tercer tema, ¿cuáles son los artes y ocupaciones que deben fomentarse para preparar a la mujer ante el progreso? Se propuso la creación de diversas academias y entre ellas, y más específicamente, fomentar la lectura y la escritura. Cuarto tema, este tema era simplemente preguntarse qué es lo que debería o necesitaría hacer la mujer para dejar de ser dirigida y también poder ser una persona dirigente. Y la respuesta o lo que dijeron fue: debe abrirse a las mujeres las puertas de todos los campos de acción en que el hombre libra a diario la lucha por la vida. Y con esto concluyeron los 4 temas principales y los 4 temas que se debatieron. Participar políticamente en la toma de decisiones y en los ámbitos comunitarios y social. Derecho a una vida libre de violencia. Tienes derecho a una vida libre de todo tipo de violencia, en todos los ámbitos: familiar, educativo, laboral, comunitario e institucional. Tienes derecho a recibir una educación sexual, laica, objetiva, científica y veraz. Desconfía de aquellas personas que te dicen, por ejemplo, que la sexualidad es pecado. Tienes derecho a ejecutar tu sexualidad de forma responsable, libre e informada. Tienes derecho a ejercer tu maternidad sin presiones ni condicionamientos. Tienes derecho a decidir si quieres o no ser madre, el número de hijos o hijas, el tiempo y las personas con quien quieras tenerlos, o bien elegir tu maternidad sin pareja. Tienes derecho a emplear el método anticonceptivo que tú elijas, sin presión de tu pareja. Tienes derecho tienes derecho en la Ciudad de México a la interrupción legal de embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Box Bunny en Los derechos de las mujeres.
Así Semina en Yucatán se había colocado en la vanguardia con la Organización de los Derechos de las Mujeres del primer Congreso de Feministas. Ya habían realizado otros congresos en 1988 y 1900 en París, en Chicago y en Londres. Con este riquísimo fueron afuera las mujeres indígenas y yucatecas. Que sin ser indígenas fueron afuera las mujeres que no pueden ingresar a la escuela primaria. Los derechos de las mujeres y el primer Congreso Feminista de Yucatán en 1916. A mí me tocó el primer, segundo y tercer tema. En el primer tema se acordó que en todos los centros de cultura de carácter obligatorio se hará conocer a la mujer la potencia y la variedad de sus facultades y la aplicación de las mismas ocupaciones hasta ahora desempeñadas por el hombre, y que la mujer tenga una profesión que le permita ganarse el sustento en caso necesario. En el segundo tema se acordó que se establecerían conferencias públicas con la finalidad de orientar a las generaciones hacia una sociedad en que predomine la armonía y la conciencia de los deberes y derechos. En el tercer tema se propuso la creación de academias de artes y el fomento de la afición a la lectura y escritura, entre otros puntos. El día 16 de mayo se reconoció el Día de la Paz, ya que la Asamblea General quiso quitar todas las discriminaciones mundiales, ¿no? Y pues se declaró el día 16 de mayo como el Día de la Paz. En nuestro país no se respetan mucho los derechos de las mujeres, así que hubo una marcha, básicamente una marcha, que era organizada por mujeres en busca de respeto a los derechos y todo lo demás, que pretendía respetarnos. Cuarto tema. Debe abrirse a la mujer las puertas de todos los campos de acción en el hombre, libra diario la lucha por la vida. Algunas acciones se mantenieron igual en la primera mitad del siglo XX, pero después se cambió, ya no es lo mismo. Una forma para honrar a las mujeres de esa época es manteniendo vivo su legado y seguir por la lucha sustantiva. Las mujeres mexicanas emprendieron una lucha sobre la eliminación de la discriminación contra las mujeres, la búsqueda de la igualdad, el reconocimiento de sus derechos y el pleno ejercicio de los mismos. Los esfuerzos para consolidar las normas relativas de los derechos de la mujer condujeron a la Asamblea General de las Naciones Unidas a solicitar a la Comisión que elaborara una declaración sobre la eliminación de la discriminación contra las mujeres. A partir de la realización del Congreso Feminista en 1916, vino la aprobación y modificación de leyes para tener derecho al voto y reconocer El día de hoy veremos las opiniones de nuestros compañeros sobre qué piensan de los derechos de las mujeres. A ver, Daphne, ¿qué opinas sobre los derechos de las mujeres? Pues en mi opinión, yo digo que es algo muy importante hoy en día, que ha ido mejorando pues en el transcurso, pues que existían no se respetaban y ahora pues sí ya está mejorando, ahora pues ya tenemos oportunidades de más cosas y pues yo digo que es algo importante en el día a día, ya que pues nos va a terminar beneficiando. Una parte muy importante en la sociedad actual, debido a que la mujer siempre ha tenido un fuente de a pesar de los años y el trato que le daban en la igualdad, pero actualmente con muchas a lo largo del tiempo han conseguido esos derechos. La Cámara de las Naciones Unidas en los últimos años ha intentado realizar con esto a las relaciones por sexo, igualando los derechos entre hombres y mujeres. Al igual que mi compañera Darwin, yo opino lo mismo, que con el paso de los años ha ido mejorando mucho los tipos de casos, pero aún hay demasiado margen de mejora
La igualdad de género figura en el lugar proveniente entre los principios de derechos humanos, culturales, económicos, políticos y sociales. Además, muchas mujeres, entre ellas las transgénero y las intersexuales, se enfrentan a formas complejas de discriminación, ya sea por la edad, la raza, la condición étnica, discapacidad o situación económica, que se añaden a la discriminación por eficaz que las mujeres, las niñas, los hombres, los niños y las personas de género diverso puedan disfrutar plenamente de los derechos humanos. Es preciso una conversión exhaustiva sociales discriminatorias y los estereotipos de género nocivos en estructuras sociales y relaciones de poder más igualitarias para todos los géneros. La igualdad y la no discriminación son principios esenciales de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada en 1945 por los dirigentes del mundo. Sin embargo, en el mundo entero, millones de mujeres y miembros colectivos del LGBT siguen padeciendo discriminación en lo tocante al disfrute de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Proteger y ampliar el ámbito cívico de las personas defensoras de las estructuras, las políticas y los estereotipos sociales, así como de las relaciones de poder que condicionan no solo las leyes y las políticas, sino también la economía, la dinámica social y la vida familiar y comunitaria, para hacer menos la discriminación en este mundo. Bien, aquí escribí: reformar las leyes y políticas discriminatorias, transformar las normas. Venimos a hacerles unas preguntas a los estudiantes de Prepa 8 sobre las opiniones y derechos de la mujer. ¿Qué opinas sobre los derechos de la mujer? Pues en mi opinión es muy bueno, ya que es algo que vivimos a diario, lo debemos tener tanto mujeres como hombres para vivir en una sociedad más equitativa. ¿Me puedes decir algunos derechos de la mujer? Las mujeres tienen derecho a tener una vida política, expresarse libremente y ser libres. ¿Tú qué me puedes decir? No tener una discriminación y ser respetados el derecho a la vida. Muchas gracias. Bueno, en conclusión, los derechos humanos, tanto como mujeres y hombres, son muy importantes, ya que es algo que nos hace respetar en la sociedad y comunidad, y el cual si no los respetas es muy maligno y puede tener daños a futuro, ya que es algo que nos hace respetar tanto en la ciudad y comunidad. Esto es algo que debemos de respetar a diario, ya que si no puede tener daños a futuro también. Y también en opinión general, esto debe ser respetado a diario, tanto como con los ayuntamientos y todo eso, y tanto como personas, para tener una equidad tanto hombres como mujeres. Hola, mi nombre es Brian y les voy a presentar sobre los derechos de las mujeres a través de la historia. El primer hito histórico más importante del feminismo se produjo en 1789 durante la Revolución Francesa, cuando las mujeres de París, mientras marchaban hacia Versalles y al grito de la libertad, igualdad y fraternidad, exigieron por primera vez el derecho al voto para la mujer. ¿Cuándo comenzó la lucha por los derechos de la mujer? Pues esto en 1948 se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se afirmó asimismo que los derechos proclamados en ella se aplicaban a mujeres y hombres sin distinción alguna de sexo.
¿Por qué lucharon para conseguir sus derechos para el acceso a la educación, el derecho a decidir por uno mismo sobre su vida y qué hacer con ella, las oportunidades laborales o el derecho a no sufrir ningún tipo de violencia? Son las bases fundamentales en las que debemos de trabajar para acabar con la desigualdad y garantizar plenamente los derechos de la mujer. ¿Cómo fueron cambiando los derechos de las mujeres? A través de los años, pues a fines de 2012 se convirtió en ley una modificación al Código Postal que agravaba las penas por feminicidio. Asimismo, en 2010 y 2011 se aprobaron 2 leyes de matrimonio igualitario e identidad de género que, si bien son más amplias, abarcan a la mujer en aspectos específicos de sus derechos. Hace más de 100 años, Yucatán se colocó a la vanguardia de los derechos de las mujeres con la organización del primer Congreso Feminista, donde se debatió el rol que ellas debían jugar en el México por-revolucionario. Ya se habían realizado otros congresos entre 1888 y 1900 en París, Washington, Chicago y Londres. En América Latina estaba el precedente de Buenos Aires en 1910. En el mundo se hablaba del avance de los derechos de las mujeres, poniendo como referente a Finlandia y Nueva Zelanda, donde ya intervenían en la vida municipal. El general sinaloense de Salvador Álvaro, enviado por Venustiano Carranza para gobernar Yucatán, emitió la convocatoria de octubre en 1915, fijando puntualmente los 4 temas en los que habrían que discutirse. Los derechos de la mujer a lo largo de la historia han ido cambiando para bien, y a pesar de que actualmente se considera que para llegar a algo perfecto falta mucho, hay unos derechos a los cuales se les negaban a la mujer hace varios años. Son los siguientes: vestirse con libertad, votar, participar en las Fuerzas Armadas, divorciarse, abortar con amparo legal, administrar sus propios bienes en el matrimonio, ejercer el derecho a la planificación familiar. Y estos derechos actualmente la mujer los posee. Derecho de las mujeres y el primer Congreso Feminista de Yucatán en 1916. La lucha de las mujeres por obtener derechos políticos plenos. Hace más de 100 años, Yucatán se colocó a la vanguardia de los derechos de las mujeres con la organización del primer Congreso Feminista, donde se debatió el rol que ellas deberían jugar en México postrevolucionario. Ya se habían realizado otros congresos entre 1888 y 1900 en París, Washington, Chicago y Londres. En América Latina se estaba el precedente de Buenos Aires en 1910. En el mundo se habla del avance de los derechos de las mujeres, poniendo como referencia a Finlandia y Nueva Zelanda. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que estos son aplicables para hombres y mujeres. Pero concretamente, ¿a qué hacen alusión a estos términos? A lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres han recibido un trato desigual al de los hombres, alimentada a través a su vez por leyes y filosofías. Es decir, si estos filósofos consideraban que la mujer era inferior, entonces su creencia era cierta y hacían a la mujer inferior. Cuando la mujer francesa Olympe de Gouges fue guillotinada en 1793 por rebelarse a su tiempo y sostener que las mujeres tenían derechos de ciudadanía, se inició, por así decirlo, y aunque no tuvo oportunidad de ver realizar sus sueños, sus ideas quedaron plasmadas en la célebre Declaración de los Derechos Humanos de la Mujer y de la Ciudadanía de 1791. También de alguna manera el libro de defensa de los derechos de la mujer de la escritora inglesa Mary Goldscroft, publicado en 1792. El espíritu de ambos documentos sigue inspirando la agenda de los movimientos feministas. En 1731 la inglesa Mary Astor escribió la proposición formal dedicada a las damas para el mejoramiento de sus verdaderos y más grandes intereses, título que hoy se antoja tan respetuoso, con tal cuidado de las formas que sería maravilloso el título para una obra actual. Que existe una creencia popular de que las mujeres no tienen derechos o se tienen que reducir a simplemente escuchar los de los hombres. Sinceros, siempre han tenido una serie de atributos, prerrogativas y libertades que goza todo ser humano, llamados derechos humanos. Se nos otorgan simplemente por el simple hecho de existir, normales y comunes como el derecho a la educación, el cual todos gozamos desde hace años y que antes era solo para hombres. Dando esto también está el derecho al desarrollo, de conocer el trabajo doméstico como una actividad normal. Derecho al trabajo, donde todos tenemos derecho, sea las mujeres, a recibir un trabajo digno y un sueldo de igual. Participación política, ya que desde hace años
las mujeres no pueden participar en este tipo de actividades. Buenas tardes, me presento, soy Aruna Hernández en compañía de mi equipo que está conformado por Estrella, Citlali y Tania. En esta ocasión hablaremos de los derechos de las mujeres y el primer congreso feminista en Yucatán en 1916. Empezaré a hablar yo del primer tema, el cual es cuáles son los medios sociales que deben emplearse para manumitir a la mujer del yugo de las tradiciones. Pues bien, se acordó lo siguiente. En todos los centros de cultura de carácter obligatorio o espontáneo se les reconocería a las mujeres sus potencias y facultades para poderles aplicar actividades que solamente habían sido hechas por el hombre. Se gestionaría ante el gobierno la modificación de legislación civil para que la mujer pudiera tener más derechos y libertades y pudiera escalar hacia aspiraciones más grandes. La enseñanza laica, la cual ahora ya es un hecho. Evitar en templos la enseñanza religiosa a menores de 18 años, pues en ese tiempo todavía son muy pequeños para poder tener un criterio propio. También se involucraría a la mujer elevados principios de moral, humanidad y solidaridad. Se les haría comprender a las mujeres la responsabilidad de sus actos para el bien mismo. Se fomentarían espectáculos de tendencias socialistas para impulsar a la mujer hacia los ideales de libre pensamiento. También se quiso instituir en las escuelas pláticas periódicas para quitarles a los niños la idea negra de un Dios vengativo. También se acordó que la mujer pudiera tener un oficio para que, si fuera necesario, ella pudiera sostenerse económicamente. También se quiso acordar que la mujer pudiera recibir educación intelectual para que se pudiera complementar bien con el hombre ante alguna dificultad. Con esto termino el primer tema y pasamos al siguiente. El segundo tema que se trató fue sobre cuál es el papel de las escuelas primarias en la reivindicación femenina, ya que esto tiene como finalidad prepararse para la vida. Aquí lo primero que se hizo fue establecer conferencias a las cuales asistían profesores y padres de familia con la finalidad de perseguir la educación racional con base de libertad completa. La segunda acción fue suspender las escuelas actuales para reemplazarlas con institutos de educación racional. Hola, buen día. Hace 100 años, Yucatán se colocó a la vanguardia de los derechos de las mujeres con la organización del primer Congreso Feminista, donde se debatió el rol que ellas deberían jugar en México post-revolucionario. ¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido, sino también dirigente de la sociedad? Debe abrirse a la mujer las puertas de todos los campos de acción en que el hombre libra a diario la lucha por la vida. ¿Puede la mujer del porvenir desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa constitución física? Pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre, es tan capaz como éste de ser elemento dirigente de la sociedad. Uno a uno, los puntos de acuerdo pueden ser revisados 100 años después con una óptica distinta. Lo que es innegable es que la simiente que se sembró en el referido Congreso no logró fructificar pronto a nivel constitucional y legislativo. Algunas de las cuestiones planteadas permanecieron casi idénticas durante, al menos, la primera mitad del siglo XX. Una forma de honrar la memoria y el trabajo de aquellas mujeres será manteniendo vivo su legado y continuar avanzando en la conquista de la hoy llamada igualdad sustantiva.